Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de mi canal YouTube. Soy Víctor Galán y hoy venimos a analizar ese tipo de vídeos. Vamos a hacer otro tipo de vídeos totalmente diferentes a los que veníamos haciendo los sábados, que veníamos analizando el mercado. Estas últimas semanas estamos dedicando vídeos tan solo a formación, a análisis y hacer un poquito de pedagogía, a enseñar herramientas, a enseñar funcionamiento de todas las herramientas que manejo y bueno, creo que eran los vídeos que más os gustaban y los que más me solíais pedir. Así que los análisis de acciones los estamos dejando para entre semana, cortitos además, y esto vamos a hacer también hoy un análisis cortito. Vamos a dividir el vídeo en dos partes y vamos a hacer el market timing o análisis de sentimiento del mercado. Vamos a estudiar hoy unas páginas y unos indicadores y en el próximo vídeo pues estudiaremos otras. Tan solo y antes de empezar quería daros las gracias por el seguimiento en Twitter y deciros simplemente que me podéis seguir en @victorg_bolsa, como tenéis aquí en mi Twitter. Tenéis aquí también el canal de YouTube para suscribiros en cualquier momento. Y si valoráis todo este trabajo, por favor, suscribiros para que siga creciendo el canal y sigamos haciendo vídeos. Y dicho lo cual, y en base a hacer un vídeo corto como vengo diciendo, vamos a empezar con el primer indicador de sentimiento de mercado. Bueno, los indicadores de sentimiento, el market timing, tan solo son páginas o herramientas que nos muestran si el momento actual es el mejor para entrar en el mercado o no, o si no es el mejor momento actual. Tienen una serie de variables, cada uno diferentes, por las cuales miden y obtienen al final una especie de rendimiento global donde al final acaban decidiendo si debemos entrar en el mercado, si no es buen momento para entrar en el mercado, si estamos en una fase de miedo, de no miedo, de euforia, compradora, no compradora. Vamos a empezar con las herramientas. El primero de ellos que os traigo es el Fear and Greed, que como ya os he dicho en algún que otro vídeo, ya lo he explicado, pero bueno, lo volvemos a tratar. Es un indicador que se puede buscar en la página de CNN o simplemente poniendo Fear and Greed en Google. Y es un indicador muy útil y muy visual, porque tan solo ya con el vistazo que tiene, la interfaz que tiene, te da la impresión de si estamos en una fase de extremo miedo o extrema euforia. Como sabéis, el indicador distingue entre euforia extrema y miedo y va haciendo unos tonos de color según estamos más neutrales o nos vamos metiendo mucho más en el indicador o nos vamos alejando de valores más altos en el indicador. Además nos dice cuál fue el previo cierre, cuál era hace una semana, hace un mes y hace un año, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo marcha el indicador. Aquí tenéis además un vídeo en la CNN de cómo funciona el indicador, por si queréis profundizar, pero básicamente es indicador de indicadores. Es un indicador de 7 indicadores, de la demanda de bonos basuras, el ratio put-call, la fuerza del mercado, el market momentum, volatilidades, Macmillan y bueno, al final abajo del todo tenéis una gráfica donde os distingue extrema euforia y extremo miedo y bueno, pues como veis podéis haceros una idea de qué momentos han sido peores o mejores para comprar acciones. Si por ejemplo alguien se planteara comprar acciones en enero de 2020, pues no fue un muy buen momento. Es verdad que no sabíamos nada de la pandemia, pero bueno, ya avisaba el mercado de que no estaba en su mejor punto de compra. De hecho, venía haciendo una subida desde extrema euforia desde finales de diciembre de 2018, que es también donde hubo una caída fuerte en el mercado, en los mercados, sobre todo en el mercado americano. Y bueno, pues al final es muy importante respetarlo y saber cuándo uno tiene que entrar. Al final el miedo extremo es el efecto contrario. Cuando hay mucho pánico en el mercado, seguramente es cuando el mercado ya no va a caer más. Y es el momento en el que habría que buscar compras en el mercado. Mientras que cuando estamos en euforia extrema, todo lo contrario, y habría que buscar ventas. Yo estoy grabando este vídeo, pues bueno,
unas semanas antes de que lo publique, así que estos valores no tendrán nada que ver cuando los echéis un vistazo. Siempre hay que echarle un vistazo, ¿vale? Esto no son los valores actuales que marca el mercado, solo quería dejarlo claro. Vamos a ver otro indicador, que es el VIX, que es el de la volatilidad. El VIX es en concreto marca la volatilidad del SP. También estaría interesante, aparte de mirar el VIX, que yo lo suelo mirar en Investing, mirar la volatilidad del VXN, por ejemplo del Nasdaq, o otras volatilidades, como por ejemplo la del mercado alemán o viceversa. El VIX está compuesto por la volatilidad implícita de las opciones en sus últimos vencimientos, en todo lo que hay cruce de contratos en sus dos últimos vencimientos. La media de todas las volatilidades es la que compone el VIX. El VIX va descorrelacionado con la bolsa, es decir, que cuando el VIX es muy bajo, la bolsa suele marchar muy bien porque no hay grandes sustos y no hay grandes volatilidades, pero cuando hay picos fuertes de volatilidad, como vemos aquí, o como fue la volatilidad de febrero, ¿no? Que fue una volatilidad histórica, normalmente estos picos traen caídas muy fuertes en la bolsa. Bueno, para ser concretos, la de febrero no es que fuera muy fuerte, es que fue de las más rápidas en producirse, por eso tan alta volatilidad en el VIX debido a la pandemia. En el VIX también se pueden trazar dobles suelos, soportes, techos, según las velas, ¿no? Podemos ver velas aquí de rechazo a seguir subiendo. Hoy, por ejemplo, la vela que está dejando es un patrón bastante alcista que hace pensar que la volatilidad va a seguir incrementándose. Se le puede trazar también una media para seguirla, como si fuera un gráfico normal, y es muy interesante de tener en cuenta. Ya digo que si queréis ver más concretamente la volatilidad que puede tener el Nasdaq, en vez del VIX está el VXN, y hay otras volatilidades aplicables también a otros índices como el Russell o demás. Para seguir con otra herramienta, vamos a ver, ya hemos visto el VIX, la volatilidad del SP y de los índices, y hemos visto el Fear and Greed, vamos a seguir con el ratio put-call, que se puede mirar por separado. Sabéis que el ratio put-call era parte del indicador de Fear and Greed, era una de las patas. Pero también se puede mirar por separado, se puede mirar a distintas fases de tiempo, a un año, a 6 meses. Por ejemplo, la podemos tener, estaría bien verla a 6 meses, ¿no? ¿Qué es en realidad el ratio put-call? Pues como su nombre dice, en realidad es todas las puts que hay en el mercado en proporción a las calls. Se saca un ratio, las put y las calls ya sabéis que son las opciones en el producto financiero de las opciones, y con ello se saca un ratio, y si ese ratio está cerca de 0,5 o 0,4 se le considera euforia en el mercado, y si está por encima de 1,2 o 1 se le considera pánico. Para que todo esto quede mucho más claro y se pueda entender el ratio put-call, he hecho simplemente una tontería en el Excel para que lo veáis, pero suponemos que en un mercado tranquilo, donde la bolsa sube, donde además el VIX, y ya vamos introduciendo los conceptos que hemos visto, esté bajo, el Fear and Greed pueda estar neutral, tiene sentido que el número de puts, que son las posiciones normalmente compradoras, las personas que hacen compra de puts o las instituciones que hacen compra de puts, las hacen para cubrir parte de la cartera como cobertura. Tiene sentido que si hay muy poquitas en el mercado con respecto a las calls, que normalmente es la posición larga en el mercado, el ratio sea muy bajo, y esto sea síntoma, como hemos dicho, de euforia, como hemos visto aquí, que durante estos últimos meses pues está en un ratio put-call relativamente bajo. Sin embargo, como pasó en febrero, si el ratio de puts es muy alto, significa que la gente está cubriendo posiciones en el mercado, los grandes fondos, las grandes brokers, las grandes casas de financiación, de empresas, y bueno, el número de puts aumenta en el mercado con respecto a las calls y sube el ratio put-call a niveles de miedo o pánico. Y bueno, este indicador le daría por visto. Podemos ir también a ver un último indicador, que es el de los dark pools.
Los dark pools no es más que el gráfico del SP500. Lo podéis, por cierto, visitar el indicador que se llama DIX en squeezemetrics.com, ¿vale? Lo tenéis aquí arriba. No es más que el SP500 en la línea verde y el DIX trazado en la línea azul. Los dark pools en realidad son pools o sitios donde se intercambia, se hacen transacciones en el mercado que no recogen en el volumen. Que no recogen en el volumen para que principalmente las personas que operan, como nosotros o como el público retail, no pueda haber grandes movimientos de volúmenes. Entonces, bueno, es un indicador importante que no venía marcando en algunos casos a ciencia cierta y acertando, pero bueno, vemos que desde la última vez, desde junio, ha ido decayendo el DIX, que como digo es el número de ventas en el mercado que se estaban haciendo, mientras que el SP ha ido haciendo máximos. Y bueno, cuando ha llegado a su pico máximo, pues el SP ha empezado a caer y el DIX ha empezado a subir. Digo que no funciona siempre, pero esta vez ha sido bastante fiable. La corrección la ha cogido bastante bien. También ha funcionado muy bien, si veis, en finales de febrero, pues empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. Y bueno, nuevamente en su pico mínimo hace un máximo y en ese pico el SP comienza a recuperar. Aquí hubo menos tiempo, la verdad, por la caída de la pandemia, pero también se puede decir que el gráfico acertó. Por último, vamos a ver si este indicador logró acertar grandes movimientos, que es yo creo lo que mejor detecta, no pequeños movimientos en el precio, porque veis que siempre está oscilando más o menos en el centro. Vamos a ver si, por ejemplo, la caída de diciembre de 2018 también la acertó. Vamos a darle al máximo y vamos a buscar la caída de 2018. Como veis aquí arriba tenéis la fecha y pues 19 marzo, febrero. Mirad, aquí justo haciendo el mínimo, hace mínimos en ese momento en diciembre del 18 y a partir de aquí comienza a subir también. De nuevo podemos decir, mientras que el SP aquí, bueno, pues corrigió. Podemos decir que también lo consiguió. También consiguió visualizar la caída. Aquí también vemos en enero del 18 cómo se marcaba prácticamente un mínimo y el SP pues también caía. Entonces, bueno, pues aquí también yo creo que es un indicador que no hay que usar al dedillo, pero bueno, combinado con el resto de sentimientos de mercado es interesante tener y consultar de vez en cuando. Como siempre ya sabéis, yo seguiré consultando y actualizando estos indicadores en Twitter y alguna vez también en el sentimiento de mercado cuando haga análisis en YouTube de acciones. Hasta aquí, vamos a cortar el vídeo para no hacerlo muy largo. Muchas gracias por seguirme y os espero en la segunda parte.